pues os voy a presentar a Ninés Maestro, aunque sí que es verdad que ya hemos hecho varias reseñas de ella a través de las redes sociales del ayuntamiento, pero bueno, para quienes no conozcáis a Ninés, pues Ninés bueno, tiene una larga trayectoria militante y activista, una larga trayectoria militante y activista. Ella de profesión es médico, especialista en cirugía, salud pública. Y bueno, ella fue durante 10 años diputada, pero quitando esos 10 años, en los que sí que fue diputada en el Congreso, ella toda su vida la ha compaginado trabajando y al activismo, ¿vale? Ninés sin duda es un referente de antifranquista, entiendo que del tardofranquismo, porque tan mayor no eres, y toda la época de la transición. Y bueno, como digo, un referente, y hoy viene a hablarnos a Campillo pues de esa transición española, de la lucha obrera dentro de esa oposición al franquismo, que también fue necesaria porque en España no estaba nadie acostumbrado a vivir en democracia, y entiendo que hubo que hacer una labor también muy importante antifranquista, incluso en el periodo de transición. Pero bueno, eso no lo cuentas tú, Ninés. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Campillos por organizar las jornadas de memoria histórica y por haberme invitado. Añado a las conmemoraciones que ha señalado la compañera una importante, que es precisamente el 16 de febrero y es también el aniversario de la victoria del Frente Popular. Así que es otra jornada importante para incorporar a las conmemoraciones de memoria histórica, ¿no? El tema de la lucha de clases y de la lucha del movimiento obrero, pese a que en los tiempos que corren predomina, al menos en los medios de comunicación y en cierta opinión pública, un desclasamiento construido, un olvido de la pertenencia a la clase obrera por parte de gente que son trabajadoras y trabajadores, algunos en condiciones de explotación extrema. Es evidente, yo creo que, aunque no soy historiadora, soy militante comunista, es evidente que la lucha de clases es el elemento que mejor explica, que con más fuerza explica los acontecimientos que han sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Y que la lucha de clases es la lucha que a veces toma forma de guerra, es decir, la guerra civil no es otra cosa que la lucha de clases elevada al momento más álgido de la confrontación. Eso no se suele decir, pero es una evidencia. Desde luego la guerra civil española y las guerras civiles en general tienen un contenido de clase absolutamente evidente. A veces después transcurren de otra manera, intentando anestesiar la conciencia, confundir a la gente, dividir a la clase obrera. Entonces, lo que yo quiero esta tarde es contribuir a deshacer los mitos con los cuales se está construyendo la memoria colectiva, y quienes tenemos esa conciencia de clase y sabemos que solamente la clase obrera, el conjunto de la clase obrera, mujeres y hombres, jóvenes, mayores, son los que tienen la capacidad de destruir el sistema social más criminal y que más violencia social en forma de guerra, en forma de explotación, en forma de muertes prematuras está desarrollando sobre el conjunto de los pueblos. Hay un elemento muy complicado que es clave en la historia del movimiento obrero, y es la historia de la unidad de clase. Es decir, la historia
de la unidad de clases un elemento absolutamente determinante de las posibilidades de victoria, tanto de una victoria de una huelga, de una victoria de una lucha, como de una victoria en el proceso general de la lucha por la emancipación de los seres humanos y de la clase obrera, ¿no? Entonces, en ese marco, yo quiero señalar un antecedente de la propia guerra y que tiene una simbología en sí mismo y en lo que nos pasó después. Es la experiencia de lucha conjunta, y en Andalucía eso tiene mucha importancia, entre el movimiento anarquista y el movimiento comunista, que fue la Revolución de Asturias. La Revolución de Asturias hubo una lucha conjunta entre comunistas y anarquistas que dio lugar a una hermosísima consigna que después se utilizó en toda la guerra civil, que es UHP, Unidos Hermanos Proletarios. Ahí, en la exposición que tenéis, hay un documento que es muy importante. Yo no sé si hay algo más de eso que está ahí. Hay muchas cosas importantes, pero quiero señalarlo en relación con el tema del movimiento obrero, y es un documento, es una carta firmada por una serie de personas dirigida al gobernador civil, dando cuenta en el año 1931 de la constitución del Sindicato Único de Álora. No sé más de que ese documento que tenéis, pero si alguien es aficionado a la historia, valdría la pena recuperar qué pasó ahí. Es decir, quiénes eran esos, quiénes eran los que se unían en ese momento, que no por casualidad de Álora, según está documentado en la exposición, salen fuerzas guerrilleras importantes, y alguna de ellas da cuenta de la unidad entre gente de la CNT y gente del PC, ¿no? Es decir, es algo importante. El otro gran mito, bueno, quería contaros otra cosa, porque efectivamente la guerra civil y la victoria del fascismo fue una enorme derrota en la lucha de clases, ¿no? Que además lo fue más por los asesinatos masivos, por el exilio, por la cárcel, es decir, por el exterminio de una generación que, en mi opinión, ojalá la superemos, pero seguramente es la generación más brillante, más combativa, más valiente, de hombres y mujeres jóvenes entonces que han parido los pueblos del Estado español. Quería recordaros de pasada una cosa que me parece importante y que además eso no se suele decir. En el año 1939, en enero o febrero, ya había caído Cataluña. El gobierno Negrín, según los documentos últimos, que alguna historia dice que es que el gobierno Negrín esperaba el final de la Segunda Guerra Mundial para ver si se generalizaba la guerra, y la guerra contra el fascismo en España formaba parte de la guerra europea general contra el fascismo. La verdad es que los documentos últimos señalan que eso no fue así. El gobierno Negrín sabía que la guerra estaba perdida, y a lo que aspiraba el gobierno Negrín, con el apoyo del Partido Comunista de España y de una parte del Partido Socialista, una de sus aspiraciones era sacar de España entre 10.000, 15.000, 20.000 dirigentes obreros y obreras que iban a ser masacrados por la dictadura, y pretendía sacarlos a través de la Armada Republicana, que estaba en Cartagena. Bueno, voy deprisa porque no es el centro, pero es algo importante, porque esa gente nos falta. Al final, esos 10.000, 15.000, 20.000 dirigentes obreros fueron masacrados y no pudieron salir. ¿Por qué?
porque se produjo una circunstancia curiosa, y es que es conocida históricamente por la caída de Madrid, la entrega de Madrid a Franco por parte del coronel Casado, del dirigente de la CNT Cipriano Mera y del dirigente del PSOE Julián Besteiros, que deben ser considerados como traidores a la causa republicana en la guerra civil. Entregaron Madrid a Franco, fijaros, a cambio de que no hubiera represión, con las decenas y decenas de miles de muertos que hubo después de la guerra. Bueno, pues el coronel Casado, cuando Cartagena cayó en febrero de 1939, cayó durante 24 horas en manos de Falange, la armada que estaba en el puerto amarrada se aleja al mar para que no cayeran los barcos. Y el coronel Casado, que ya estaba preparando la entrega de la República a Franco, da orden que los barcos se vayan a Argel. Y los barcos, después de estar una semana frente a las costas de Cartagena y no volver, cuando ya Cartagena había sido liberada nuevamente de los falangistas por las tropas republicanas, los barcos se van a Argel y el gobierno de la República se queda sin barcos para poder salvar a esas personas que iban a ser masacradas y que lo fueron. Es decir, que esa es una historia que tiene que ver también con la lucha de clases. El otro elemento que yo quería señalar es que, aunque el auge, es decir, la efervescencia de las luchas obreras durante los últimos años de la vida de Franco y inmediatamente después fueron de una potencia enorme, yo quiero destacar aquí la mentira de un mito que, entre otros, Victoria Prego se ha encargado de propagar, que forma parte del ideario de la gente, y es que, bueno, pues la guerra civil fue terrible, hubo mucha represión y en un momento determinado pues llegó la democracia, una democracia que no fue muy allá, pero no se podía hacer otra cosa. Y es sistemáticamente ocultada, es sistemáticamente negada el papel determinante del movimiento obrero como sujeto político de la lucha contra la dictadura. Y el movimiento obrero, lo que está documentado es que empieza muy tempranamente, cuando todavía había guerrillas, cuando todavía estaban los pelotones de ejecución fusilando gente en los cementerios, cuando había las sacas, los paseos por la noche, empieza a haber luchas obreras y huelgas por sus reivindicaciones. Las primeras que yo he rastreado, y la verdad es que os agradezco el encargo porque he aprendido mucho tomando documentos para hoy, las primeras son en Barcelona, en la empresa se llama Maquinaria Terrestre y Marítima. Y la primera vez, Maquinista Terrestre y Marítima. Y tan pronto como en agosto de 1945, fijaros, cuando se firma la capitulación de Japón, de la última potencia del eje fascista, 1.800 obreros hacen una huelga de brazos caídos en esta empresa. Además, claro, inmediatamente los falangistas, el sindicato vertical, van a buscar a los cabecillas y no hubo manera de encontrar cabecillas. Pero las cosas continuaron muy rápidamente. Continuaron las huelgas en Cataluña. Hay huelgas documentadas en el metal, en el textil y en industrias químicas en los años 1945-1946, con reivindicaciones de subida del salario de 15 pesetas, de constituir un economato, porque
que la carestía de la vida, o sea, subían un poco los salarios y subían más la cesta de la compra. Entonces se reivindicaban economatos de empresa, y quiero destacar el papel de las mujeres en el ramo donde la población obrera femenina era más importante, en el textil, con la ocupación de fábricas y con la creación de piquetes en huelgas generales que, por ejemplo, dieron lugar a que en el año 1946 en Manresa fuera paralizada por una huelga general, en la que participaron no solamente toda la clase obrera, sino cierre de comercios, cierre de espectáculos, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, en Barcelona también hay movilizaciones estudiantiles gritando abajo los especuladores, abajo la especulación, el mercado negro que proliferaba, y a continuación llega el País Vasco, con las huelgas primeras en el metal en el País Vasco, también con una extensión importantísima en los años 1946-1947. El proceso continúa con una movilización importantísima en Barcelona en el año 1951, con la huelga en contra de la subida del precio de los tranvías, con muertos, con movilizaciones, y consiguiendo que además se echara marcha atrás en la propia movilización. No quiero que se me olvide. En todo este proceso, bueno, hay en el año 1955 En el año 1955 hay una huelga de jornaleros en Jerez muy importante, que se extiende después a otras localidades de Andalucía. Pero yo quería centrarme en el proceso por el cual la clase obrera en el conjunto del Estado español engendra formas de organización y de lucha inéditas, que dan lugar a que precisamente esa unidad obrera no fuera una teoría de despachos ni de documentos, sino que fuera generada en el contexto mismo de la lucha. Y se engendra precisamente en las asambleas de trabajadoras, de trabajadores. Es decir, estas huelgas son convocadas ejerciendo en aquellas condiciones la democracia obrera más elemental. Asambleas a la salida del turno de trabajo, en el bocadillo, como se podía, con octavillas, las famosas octavillas que en los documentos que yo he leído eran el terror de los falangistas y de la organización sindical española, los trocitos de papel que se distribuían, se imprimían clandestinamente, y era el alimento político de los trabajadores y trabajadoras. Las huelgas, como siempre, son huelgas reivindicando mejoras salariales, economatos, hasta que llega la represión. La represión, las detenciones, los despidos, ocasionan de una manera inmediata la politización de la huelga. Es decir, la huelga adquiere carácter político en el momento en que la clase obrera de una empresa tiene que enfrentarse a las detenciones de compañeras y compañeros y a los despidos. En ese momento, esa huelga, que claro, conlleva enfrentamientos durísimos con la policía, muertos a tiros, no puedo ahora documentar
todos y cada uno de los asesinatos de trabajadores en el marco de huelgas, de manifestaciones, de trabajo de octavillas, ¿no? En ese marco de la Asamblea se crea la Comisión Obrera. Y la Comisión Obrera no era el sindicato Comisiones Obreras. La Comisión Obrera es también el producto, la condensación de la unidad obrera de la Asamblea. Porque ¿quién era la Comisión Obrera? No era uno de la CNT, otro del PC, otro cristiano. No. La Comisión Obrera la elegían los trabajadores y estaba constituida por aquellas personas que merecían la confianza, que eran los mejores, o las mejores, la gente más luchadora, la gente que merecía la confianza. Y por lo tanto era el símbolo de la unidad de clase. Las primeras comisiones obreras, hay mucho lío porque cada cual dice que la Comisión Obrera, la primera fue en su zona, ¿no? Pero bueno, unas de las primeras fueron en los astilleros Euskalduna, en la CAF de Beasaín, en la mina La Camocha. Es importante que en Asturias las huelgas, como veis, se centran en Andalucía, en Madrid y sobre todo en Cataluña y en el País Vasco. En Asturias no, fijaros, porque Asturias estaba absolutamente militarizada. O sea, la represión en contra de la guerrilla, claro está. La represión en contra de la guerrilla de la propia clase obrera hizo imposible que en Asturias surgieran antes de los años 60. Desde luego, Asturias se incorpora después con toda la fuerza a partir de los años 60. Pero es muy, muy curioso que Asturias está fuera de todo este movimiento obrero porque la persecución era feroz, ¿no? Quería señalaros también otro, porque fueron huelgas en el campo, huelgas en el metal en general, en el textil, pero es muy importante las huelgas en la construcción. Las huelgas en la construcción que probablemente son las huelgas en las cuales se representa con mayor crudeza la explotación, la dureza en las condiciones de trabajo y la extracción de la clase obrera que está viviendo las condiciones más duras, ¿no? Me he encontrado, que quería leeros, un trozo de un canto del Cabrero que ilustra una de las huelgas de la construcción, que dice: soy una piedra terrera que el mundo desprecia al verme, soy un escombro cualquiera, pero en diciendo a romperme soy un metal de primera. Las huelgas en la construcción son ya de la plena transición, de los años 70, ¿no? Son huelgas en las cuales los piquetes funcionan como una especie de culebra que va entre las diferentes empresas, y son huelgas que van directamente en contra de la temporalidad, en contra de las horas extraordinarias, en contra de unas condiciones de explotación terribles. Pero quería recordaros una huelga que tiene un contenido especial y es en Extremadura. En el año 1978, ya avanzadita la transición, hay una huelga en toda Extremadura, aparte de reivindicaciones económicas, de jornada laboral, etcétera. Lo que los trabajadores, los albañiles, los yeseros de todas las profesiones de la construcción, lo que reivindican es que la contratación la deciden ellos. Es decir, pretenden romper el procedimiento de contratación, que era ponerse en las plazas de los pueblos, y claro, el empresario cogía a los más jóvenes, a los más fuertes, a quienes les parecía que eran más útiles para su trabajo. Claro, nada que ver con quien tenía más necesidades, tenía más hijos, no tenía casa, etcétera.
Entonces son los propios trabajadores en huelga los que hacen en cada pueblo las listas, las prioridades de contratación en función de las necesidades de cada cual. Y eso consiguió en el marco, después de la huelga, durante un tiempo, evidentemente consiguió imponerse. Deciros que en todo este periodo, hasta los pactos de la Moncloa, el movimiento obrero mantiene ese carácter. Eso no quiere decir, a ver, yo no quiero idealizar, no quiero decir que no hubiera enfrentamientos, que no hubiera luchas internas, discusiones políticas, ideológicas, pero la Asamblea de Trabajadores era decisoria, la Asamblea de Trabajadores elegía y, lo que es más importante, revocaba. Eso es un elemento de democracia básico, que aparece, por cierto, por primera vez en la Constitución de la Unión Soviética. Es decir, la democracia no es elegir. Elegir, tú eliges a alguien y luego te sale rana, hablando claro, es sobornado por el enemigo de clase y estás perdido, estás vendido. Entonces, la capacidad de revocar al representante es un elemento absolutamente clave de la democracia obrera, pero que está directamente vinculado al poder decisorio de la Asamblea. Claro, esto permitió que en el año 1976, recién muerto Franco y antes de cualquier elección, con los sindicalistas en la cárcel, con los sindicatos ilegalizados, con muertos en las huelgas, se estableciera la ley de relaciones laborales más avanzada, de mayor poder obrero que ha conocido la historia de la clase obrera en el Estado español, en abril de 1976. Una ley que reconocía la estabilidad en la contratación y la causalidad. Es decir, si una empresa fabrica lo que sea, tornillos, mesas, lo que sea, y eso lo mantiene en el tiempo, tiene la obligatoriedad de contratar de manera indefinida al trabajador o a la trabajadora. Y un elemento clave más, que era un elemento de poder obrero vital, que era que ante un despido improcedente, declarado improcedente por la magistratura de trabajo, quien decidía si había indemnización o readmisión era el trabajador o la trabajadora. Era el final de las listas negras, era el poder obrero, es decir, era la capacidad, el mantener la capacidad de lucha. Bueno, pues todo esto termina con los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa, firmados en el otoño de 1977, introducen el contrato temporal, el despido en la contratación juvenil sin ningún tipo de causa y la decisión del patrón ante un despido improcedente de si da indemnización o readmite al trabajador. Después vinieron la ley de amnistía, que, como sabéis, pues fue la introducción de la ley más grande de punto final que ha conocido la historia, porque es la amnistía. Salieron de la cárcel algunos dirigentes políticos y sindicales, pero sobre todo amnistió a todos los asesinos de la guerra civil. Es decir, que todo juicio, toda reivindicación de memoria histórica choca con la ley de amnistía, aunque los delitos de genocidio, los delitos contra la humanidad, como son los asesinatos masivos, se consideran imprescriptibles. Pero así estamos, ¿eh? En esas condiciones estamos. Después de todo esto, las comisiones obreras
se constituyen como sindicato. Hay un procedimiento dirigido directamente a la división de la clase obrera, que es la creación de la nada, en la inmensa mayoría de los sitios, de la UGT y del PSOE. No había. UGT y PSOE no había en la mayoría de los sitios. Yo he recordado, compañeros de Corriente Red Roja me han contado cómo, por ejemplo, en el puerto de Barcelona, entre los estibadores, la UGT la crean los chivatos de la policía. Es decir, quienes sabían ellos que eran los chivatos de la policía son los que constituyen la UGT, que es el gran pretexto para decir, es decir, la unidad de clase ya estaba perdida desde el momento que había un sindicato que aparecía allí y Comisiones Obreras se constituye, ya no es la Comisión Obrera o las comisiones de representantes. No quiero dejar de recordar una huelga importantísima que fue además la máxima expresión de las comisiones representativas, que es la huelga de Vitoria de 1976, que, como sabéis, dio lugar al asesinato de 5 trabajadores. No sé si recordáis los sucesos de Vitoria. Por las caras veo que algunos no, y es importante. En el año 1976 hay una huelga general en enero, otra siguiente huelga general en febrero, y la tercera huelga general ya daba unas dimensiones enormes. Huelga convocada, dirigida desde asambleas por comisiones representativas que se reunían en el monte, se reunían donde podían, pero que tenían una autoridad reconocida por parte de los trabajadores. Y Fraga Iribarne, Martín Villa, deciden acabar simbólicamente no solamente con la huelga, sino con una especie de escarmiento feroz contra esa forma de organización obrera. Realmente lo que sucede es una manifestación enorme en Vitoria, reprimida duramente por la policía. La manifestación se mete en la iglesia de San Francisco y Martín Villa, miembro del grupo Prisa y del Consejo de Administración de Endesa, creo que es, en fin, da orden de echar gases lacrimógenos en el interior de la iglesia hasta que se produce una situación de asfixia generalizada. Abren las puertas de la iglesia, la gente sale asfixiada y en ese momento les ametrallan. Hay 150 heridos de bala y 5 muertos. En esas condiciones hay que decir que ya se estaba preparando la transición y que, pese a que fue una masacre obrera de dimensiones enormes, en un movimiento obrero potentísimo, por ejemplo, he cogido algún dato. En el año 1975 hay 10 millones de horas de trabajo perdidas por huelga y en el año 76 110 millones de horas perdidas por huelga, para daros idea de qué estaba pasando. Con 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras participando en 1976, es decir, que no era calma chicha precisamente lo que había en ese momento, y no se convoca ninguna huelga general en protesta por el asesinato de 5 trabajadores y la masacre de 150 en el Estado, ¿no? A partir de ahí se produce una situación por la cual, como es bien evidente, no ha habido más que retrocesos en los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, las huelgas generales pierden ese carácter que es el que por naturaleza tiene una huelga. Es decir, se convoca una huelga para demostrar el poder obrero, la capacidad de paralización de la producción,
por extensión, la capacidad de paralizar la vida, que es la que hacen los trabajadores. Es decir, una huelga general es la expresión de quién es imprescindible para el mantenimiento de la vida en general, que no son los banqueros ni los consejos de administración. Todo eso se puede prescindir perfectamente, pero no se puede prescindir de los que hacen casas, de los que hacen coches, de los que hacen los colegios, los que garantizan la vida en los hospitales, etcétera, ¿no? Las huelgas pierden ese carácter. Se hacen huelgas que son retroceso tras retroceso, que son demostraciones de, bueno, especie de procesiones, pese a que la represión continúa y la represión se exacerba. Quiero terminar señalando, como decía al principio, que la memoria histórica y, por el contrario, la extirpación de la memoria histórica no solamente es un crimen para los que han sufrido la represión, sino que es el instrumento de debilitamiento más importante de la conciencia de clase y del movimiento obrero. Y el pacto de la transición es, sobre todo, una enorme cortina de silencio sobre la memoria histórica, sobre la represión, sobre la lucha del movimiento obrero. Es decir, la heroicidad, la sangre derramada, los años de cárcel, los muertos. Yo preguntaría a los chavales y chavalas de Campillo quién sabe de eso. Ni siquiera quién sabe la historia propia de la zona, de la comarca, de cómo ha sido. Y eso es imprescindible, absolutamente imprescindible. Sin memoria histórica, la manipulación está tirada. Sin memoria histórica se rompe algo absolutamente clave para el movimiento obrero, y es el mantenimiento de la continuidad histórica de las luchas. Es decir, es clave que tengamos para nuestra propia identidad personal, y no digamos para nuestra identidad colectiva, es importantísimo saber de dónde venimos, cuál ha sido, cómo hemos sido engendrados socialmente y psicológicamente. Y esa continuidad se rompe en la transición. Hay un símbolo que a mí me parece muy útil. Después de la guerra se asesinó el cuerpo de la clase obrera, pero en la transición se asesina el alma y la conciencia de la clase obrera. Es decir, se rompe la continuidad histórica de las luchas. Y claro, eso, yo, como os decía, no soy historiadora, soy militante comunista, y quiero hablar de ello ahora. Quiero que hablemos, o sea, yo voy a terminar porque ya he hablado bastante, pero quiero que hablemos de eso ahora. Quiero que entendamos y que actuemos en consecuencia para saber el desastre que ha sucedido, el balance histórico del poder obrero desde la transición para acá. Los que decían que no se podía hacer otra cosa, realmente la transición ha sido el negocio más grande de las clases dominantes, de las mismas clases dominantes de la dictadura, a las que se han añadido los nuevos ricos de las privatizaciones del PSOE y del PP. Es decir, pero la composición de las clases dominantes es la misma, y el negocio ha sido que se les ha servido en bandeja el cadáver político de la clase obrera. Hay una frase preciosa de un periodista argentino que fue asesinado por la dictadura, que se llama Rodolfo Walsh, que a mí me parece que eso que dice que da en el punto adecuado, ¿no? Dice: las clases dominantes siempre han querido que la clase obrera no tenga
historia, no tenga ideología, no tenga teoría, no tenga héroes y mártires, para que haya que empezar, en cada lucha haya que empezar de nuevo, para que se rompa esa continuidad histórica de las luchas, que permite y asegura que los dueños de todo son también los dueños de la historia colectiva. Eso es nuestra tarea. No valen lágrimas, ni valen lamentaciones. Lo que ha pasado, ha pasado. Hay que señalar a los responsables, que las ha habido, y los ha habido, responsables de la destrucción del movimiento obrero y del movimiento popular, que era muy potente en la lucha contra la dictadura y que se viene abajo, poquito a poquito, en los años de la transición. Y que nos da una clase obrera hoy de chavales y chavalas, en donde la temporalidad está en su máxima expresión, jornadas enormes, miseria y división de la clase obrera. División de la clase obrera, división en las grandes empresas con la doble escala salarial de los antiguos trabajadores que quedan y la gente nueva en condiciones precarias, y división de la clase obrera entre clase obrera autóctona y trabajadores y trabajadoras inmigrantes. Y yo digo que el ascenso de Vox, el ascenso de las formas más bestiales del fascismo, herederos de los señoritos falangistas de después de la guerra, tiene que ver con el agujero negro que hemos dejado en la conciencia de clase, el abandono de la lucha permanente por la unidad de la clase obrera, de manera que cuando la gente está en la miseria y en la desesperación, se le señale al trabajador o trabajadora inmigrante que ha llegado como responsable de su situación, en lugar de mirar hacia arriba a los grandes terratenientes, a los grandes capitales, a los grandes banqueros, como responsables comunes de la miseria del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Y esa es tarea nuestra. Otra cosa es que los fascistas estén haciéndolo bien, pero están haciéndolo bien, y eso es lo que nos importa a nosotras y a nosotras, creo. Lo están haciendo bien porque nosotros no estamos actuando en consecuencia. En fin, nada más. Unas palabras de Roque Dalton que hablan de eso mismo, ¿no? Que dice: y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida. Somos hijas, hijos, nietos, nietas de eso, de la mejor generación que ha conocido nuestro país. Tenemos un tesoro que hay que poner a trabajar, una fuerza de quienes lo dieron todo y supieron estar a la altura de las circunstancias, y que de alguna manera nos piden que la memoria no sea solamente recuerdo, sino sea trabajo, lucha y coherencia, ¿no? Y restituir la vigencia de las razones por las que ellos se dejaron la vida, ¿no? Nada más.